mấy ngày nữa là khỏi. Thế cô à. Tío Nuyo, hola a todos. Las puertas del hospital se cierran lentamente, y con ellas, el destino de Trung queda suspendido entre la vida, la memoria y el olvido. Su cuerpo yace inmóvil, pero su mente sigue perdida en un laberinto de recuerdos rotos. Lee Tío Nuyo permanece a su lado con la mirada llena de amor y miedo. Cada palabra que le susurra, cada caricia silenciosa, lleva una pregunta desgarradora. ¿Será ella quien logre guiarlo de regreso a sus recuerdos? ¿O esta vez lo perderá para siempre? Entre el sonido de las máquinas y los latidos del corazón, el amor se convierte en la última esperanza. El sonido agudo de la camilla avanzando por el pasillo rompía el silencio del hospital. Las luces blancas del techo pasaban una tras otra, frías e indiferentes, mientras Strong permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos cerrados. En ese instante, su vida parecía suspendida entre dos mundos, uno lleno de recuerdos borrosos y otro que aún no sabía si podría alcanzar. Lee Tiao-nu caminaba a su lado, apretando con fuerza el borde de la camilla. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. El hospital no le resultaba ajeno. Para ella, ese lugar siempre había sido sinónimo de despedidas y promesas incumplidas. Sin embargo, esa noche era distinta. Temía perder a Trung una vez más, pero en el fondo también sentía que aquel accidente podía ser la última puerta hacia su memoria perdida. Cuando los médicos lo llevaron al quirófano, Lee Tiao-nu se quedó sola en la sala de espera. El olor a desinfectante, el murmullo lejano de voces y el tic-tac del reloj formaban una melodía inquietante. Sentada en una silla dura, recordó escenas sencillas de su vida juntos. Mañanas tranquilas, conversaciones sin importancia, miradas que decían más que las palabras. Todo eso existía en ella, pero no en la mente de Trung. Horas después, el médico salió con una expresión serena pero prudente. La operación había sido un éxito, dijo, aunque su memoria seguía siendo una incógnita. Lee Tiao-nu asintió en silencio. No necesitaba certezas absolutas, estaba dispuesta a esperar. Para ella, el amor nunca había sido un camino recto. Cuando Trium despertó, abrió los ojos lentamente, confundido por el entorno desconocido. Miró el techo, las máquinas, el rostro de Lee Tiao-nu a su lado. No la reconoció, pero sintió algo extraño, una cercanía inexplicable. Ella sonrió con suavidad, conteniendo las lágrimas, y tomó su mano. En ese primer encuentro tras la hospitalización, no hubo recuerdos recuperados, solo una pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Podría el amor, paciente y constante, ayudar a Triung a encontrar el camino de regreso a sí mismo? Así comenzaba una nueva etapa, frágil y llena de posibilidades, en la que cada día se convertiría en una prueba de fe y resistencia. El segundo día en el hospital amaneció con una luz tenue que se filtraba por la ventana. Trung abrió los ojos lentamente y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El sonido constante de las máquinas le resultaba extraño, pero no amenazante. A su lado, Lee Tiao-nu dormía sentada con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Aquella imagen sencilla despertó en él una sensación cálida, como si ya la hubiera visto antes en otro tiempo. Cuando ella despertó, le ofreció agua y una sonrisa tímida. No habló de recuerdos ni del pasado, le habló del clima, del ruido de la ciudad al amanecer, de cosas pequeñas que parecían no tener importancia. Sin embargo, cada palabra llevaba escondido un deseo, que Trung se sintiera seguro,
que su corazón reconociera lo que su mente aún no podía. El médico explicó que la memoria de Trung podía volver de manera gradual o no hacerlo en absoluto. Aconsejó paciencia, estímulos suaves, nada de presiones. Lee Thieu-nu asintió con atención. Entendió que ayudar a Trung no significaba forzarlo a recordar, sino acompañarlo en el presente. Decidió quedarse con él durante todo el día, transformando la habitación fría en un espacio más humano. Le contó historias simples de la vida cotidiana, cómo solían tomar té por las mañanas, cómo Trung se reía de cosas mínimas, cómo el silencio entre ellos nunca había sido incómodo. Trung escuchaba sin interrumpir, con una expresión serena. No recordaba esos momentos, pero sentía que le pertenecían de alguna manera. En un instante inesperado, Trung cerró los ojos y frunció el ceño, como si una imagen intentara abrirse paso en su mente. Lee Thieu-nu contuvo la respiración. Él no dijo nada, solo murmuró que tenía la sensación de haber sido feliz antes. Esa frase, tan sencilla, le llenó los ojos de lágrimas. La tarde avanzó lentamente. Afuera, la vida seguía su curso, indiferente al drama silencioso de esa habitación. Dentro, entre conversaciones suaves y silencios compartidos, Lee Thieu-nu comprendió que la recuperación de Trung no dependía solo de la memoria, sino de algo más profundo, la capacidad de volver a sentir. Así, sin promesas ni respuestas claras, el segundo día terminó dejando una chispa de esperanza. Tal vez Trung no recordaba aún, pero estaba empezando a abrir su corazón. Y para Lee Thieu-nu, eso ya era un primer paso hacia el regreso. El tercer día llegó acompañado de una lluvia fina que golpeaba suavemente las ventanas del hospital. El cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo de Lee Thieu-nu, cansada pero firme. Había pasado noches sin dormir, sentada junto a Trung, aprendiendo a reconocer cada cambio en su respiración, cada gesto mínimo de su rostro. La esperanza, aunque frágil, se mantenía viva. Truong estaba despierto cuando ella regresó con el desayuno. Observaba las gotas de lluvia deslizarse por el vidrio, absorto en sus propios pensamientos. Le dijo que había soñado con un lugar desconocido, una casa sencilla, una mesa familiar. No podía describir los rostros, pero sentía una paz profunda. Al escucharlo, Lee Thieu-nu sintió que el corazón se le aceleraba. No quiso interrumpir ese recuerdo incompleto, solo lo animó a continuar. A lo largo del día, le mostró pequeños objetos, una fotografía antigua, una bufanda tejida a mano, una canción suave reproducida desde el teléfono. Cada estímulo era una invitación delicada al pasado. Truong reaccionaba de formas sutiles, una sonrisa leve, un silencio prolongado, una mirada que se perdía en la distancia. No había certezas, pero sí señales. En un momento de debilidad, Lee Thieu-nu salió al pasillo y se permitió llorar en silencio. Dudó por primera vez. ¿Y si Truong nunca recordaba? ¿Y si todo su esfuerzo era inútil? Pensó en su propia vida, en las renuncias, en el amor que había decidido sostener aún sin garantías. Secó sus lágrimas y volvió a la habitación. No quería que Truong la viera rendirse. Por la tarde, Trung le tomó la mano de manera espontánea. Dijo que no sabía quién había sido antes, pero que sentía confianza con ella, como si su presencia lo mantuviera a salvo. Esa confesión sencilla valió más que cualquier recuerdo completo. Lee Thieu-nu sonrió, con una mezcla de alivio y tristeza. Cuando cayó la noche, Trung cerró los ojos y susurró su nombre, con una pronunciación insegura, pero clara. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para estremecerla. Tal vez no era un recuerdo pleno, pero era una puerta entreabierta. Así, en medio del cansancio y la duda,
El tercer día dejó claro que el camino hacia la memoria no sería lineal. Sin embargo, el amor silencioso de Lee Tie-nu seguía tejiendo, hilo a hilo, la posibilidad de un regreso. La mañana del cuarto día llegó envuelta en un silencio distinto, más ligero, como si el hospital respirara con calma. Lee Tie-nu se despertó sobresaltada en la silla junto a la cama y vio a Trong mirándola fijamente. Sus ojos ya no estaban perdidos. Había en ellos una tensión nueva, profunda, que la hizo contener el aliento. No dijo nada de inmediato. A veces las palabras llegan tarde cuando el corazón se adelanta. Trong le pidió que se sentara a su lado. Su voz aún era débil, pero firme. Dijo que no todos los recuerdos habían regresado, que su pasado seguía siendo un rompecabezas incompleto. Sin embargo, había comprendido algo esencial. Lee Tie-nu no estaba allí por obligación ni por lástima. Estaba allí porque lo había elegido, una y otra vez. Esa certeza había comenzado a ordenar su mente más que cualquier estímulo. El médico confirmó que la recuperación sería lenta y quizás parcial. No prometió milagros, solo tiempo. Lee Tie-nu asintió con serenidad. Ya no necesitaba garantías. Cuando Trong tomó su mano y la apretó con suavidad, ella sintió que el esfuerzo, las lágrimas y las dudas habían valido la pena. Más tarde, mientras caminaban despacio por el pasillo para la primera rehabilitación, Trong se detuvo frente a una ventana. Dijo que no recordaba su vida anterior con claridad, pero que sentía ganas de construir algo nuevo. Esa frase, sencilla y honesta, fue la respuesta que Lee Tie-nu había esperado en silencio. Al regresar a la habitación, Trong cerró los ojos un instante y murmuró que había recordado una risa, un momento cotidiano, sin rostro definido. No era una memoria completa, pero sí una emoción auténtica. Ambos comprendieron que la memoria podía fallar, pero el amor no necesitaba pruebas perfectas. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el hospital dejó de parecer un lugar frío. Se transformó en el punto de partida de una nueva historia. Tal vez Trong nunca recuperaría todos sus recuerdos, pero había recuperado algo igual de valioso: la capacidad de sentir, confiar y elegir. Así, la pregunta inicial encontró su respuesta. Lee Tie-nu no ayudó a Trong solo a recuperar su memoria, lo ayudó a reencontrarse con la esencia de quien era y con la posibilidad de amar de nuevo, incluso desde el olvido.